saludando al analista tributario Freddy Ceballos. ¿Cómo le va? A ver si lo podemos ya chequear ahí. ¿Cómo está, señor Ceballos? Buenos días. Eh, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, el actual ministro, había sostenido que durante el 2023 el subsidio a los combustibles le ha costado al país alrededor de 3.200 millones de dólares en el último ejercicio, en el 2023, ¿no? Y por eso es que el gobierno ha venido, el gobierno del presidente Novoa ha venido pues trabajando en torno pues a focalizar, a lograr por fin establecer la focalización del subsidio a los combustibles, ¿no? Que data de hace mucho tiempo acá en nuestro país, según dicen ellos, para ahorrar alrededor del 17% de ese subsidio. Básicamente, ¿cómo ve lo que se ha podido avanzar en esta iniciativa en la cual trabaja el Ministerio de Energía, el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y otras instancias del gobierno nacional? ¿Cómo ve todo aquello que tanto se ha podido avanzar? Bienvenido, buenos días. Bueno, primeramente buenos días a usted y a toda su distinguida audiencia y gracias por esta invitación. En relación a su inquietud, el gobierno, no solamente en este tema, sino producto de todo el déficit de la caja fiscal recibido de gobierno y de gobiernos anteriores, ha tenido que tomar varias medidas económicas, dentro de las cuales quiero decirlo entre paréntesis, han sido de bastante éxito desde el punto de vista económico. Lo voy a comentar un poco más adelante también desde el punto de vista político. Sin embargo, aún no avanza. El subsidio a los combustibles es de aproximadamente 2.700 millones, de acuerdo a lo que consta en el presupuesto para el año 2024. De esto, si es que de acuerdo al mismo análisis del gobierno podría evitar o disminuir el desembolso en estos subsidios en aproximadamente 800 millones de dólares, al únicamente hacer esta disminución de 10 centavos cada 4 semanas, que ya lo ha planteado desde hidrocarburos, me parece que podría ser una buena alternativa para complementar el monto que el país como tal está requiriendo, no solamente para cubrir su déficit fiscal, sino inclusive para cubrir su caja del día a día. Que yo no sé ustedes, pero en la economía en general se va sintiendo cada día más esa falta de movimiento económico y esa falta de flujo que va desde el gobierno hacia las otras entidades, como por ejemplo los GATS, y de los GATS a cada uno de sus proveedores privados, lo cual va abundando y redundando en la falta de flujo que ya se está viendo en las diferentes instancias de la sociedad. Claro, en la calle se siente, ¿no? Ya la falta de circulante, ¿no? Y cuando a nosotros nos toca entrevistar, pues, las autoridades de los gobiernos locales, los llamados GACS, justamente eso es lo que se nota, ¿no? Los atrasos que datan del mes de octubre 2023 en el tema de las transferencias va a tener ese impacto, ¿no? Porque a veces se pierde aquella perspectiva, ¿no? De que, por ejemplo, un municipio, una localidad más pequeña, al tener los recursos, las transferencias al día, permite pagarle a los proveedores. Y los proveedores son las ferreterías, es justamente las empresas constructoras, y eso va permitiendo tener esa dinamización verdadera, ¿no? En la economía. Ahora, ¿cuál es el reto principal que tiene el gobierno, ¿no? En torno a establecer esta focalización de los subsidios? Porque enseguida la gente sale y dice, pero es que esto nos va a afectar también, el que nos quiten el subsidio. Y muchos dirán, ahora, ¿no? Se va a incrementar el IVA y encima nos quitan los subsidios. Entonces hay que verlo desde la otra perspectiva, desde la política también. ¿Cómo lo ve usted? Alberto, la focalización de subsidios o posicionar el precio del combustible dentro de las bandas, como ya se lo hizo en gobiernos anteriores, y ahora considerando lo que comentábamos hace un momento del déficit de la caja fiscal, es una necesidad inminente. Si el gobierno, para poder cubrir su flujo de caja y su déficit fiscal, debe recurrir, y de hecho ya recurrió a varias medidas tributarias que más o menos le dieron cerca de 3.500 millones, entre el incremento del IVA, el incremento al 5% del impuesto a la salida de divisas,
las contribuciones, para mí mal llamadas contribuciones, porque en realidad son impuestos a la banca, a las cooperativas, a las utilidades excepcionales. Y el otro anticipo de impuesto a la renta, que igual está afectando la liquidez, Alberto, es el anticipo de impuesto a la renta que le pide a los 499 contribuyentes. Sin embargo, efectos fuertes y directos relacionados con la economía individual de nosotros, de los ecuatorianos, que estamos y movemos la economía del día a día. No estoy hablando solamente de empresarios. Es un efecto directo el incremento a los combustibles o la disminución o poner en banda el precio. Al igual que el IVA, se va a ver afectados todos los consumos directos que nosotros como ciudadanos, personas naturales, estamos realizando en la calle. Por ejemplo, el costo del almuerzo, no hablemos todavía del incremento del combustible, pero el costo de los almuerzos de la esquina, incluso antes de ya anunciarse o de publicarse oficialmente en registro oficial el incremento del impuesto al valor agregado, ya se vieron afectados. Ahora, si a esto le vamos a sumar el incremento del costo del combustible, va a generar otro incremento adicional. Es decir, al final todos estos efectos se están trasladando de forma directa al menos favorecido, al que menos puede tomar decisiones para compensar estos impuestos a valor agregado u otros consumos. Ya que las grandes empresas lo que sustancialmente hacen es trasladar estos costos de insumos a los consumidores finales. Y desde el punto de vista del IVA, lo que básicamente hacen es compensar entre el costo de IVA de compras menos el costo de IVA de ventas, y la diferencia es el monto en particular que se encuentran afectados. Entonces, si bien es cierto, porque usted me preguntaba cómo le veo, es nuevamente una decisión inminente para poder llegar a cubrir la caja fiscal por parte del gobierno. También debe demostrar otro tipo de acciones que vayan de la mano con este pedir un sacrificio adicional a la colectividad. ¿Y a qué me refiero con esto, Edgar? Que debería pedir también, o debería hacer también, accionar, Alberto, perdón, debería accionar desde el punto de vista de la administración fiscal y de la administración gubernamental, orientar y analizar cuáles son los gastos que realmente son beneficiosos para el país. ¿Cuál es el título? Calidad del gasto. Definir cuál es la calidad del gasto. Usted comentaba hace un momento algo, hablaba de qué pasa cuando usted se entrevista a los directores o líderes de los gobiernos autónomos descentralizados. Alberto, ahí está otro punto importante en lo cual debe trabajar el gobierno. Se debe, por obligación y porque así dice la Constitución, desde el gobierno central girar, contribuir, devolver los recursos para que sean administrados por los GAC. Pero lo que no se está haciendo posterior o anterior a esto es hacer un análisis de la calidad del gasto que se está desembolsando desde los gobiernos autónomos descentralizados. No puede ser esto en una crisis en la cual nuevamente se le está pidiendo al ecuatoriano de a pie que se apriete más para tomar ese dinero, trasladarlo a los GATS, y luego que no exista un control de en qué se gasta. Cuidado se esté gastando este dinero en afianzar la imagen pública del líder actual o del director del GAT que mañana quiere volver a reelegirse. No es justo, no es justo pedirle a una población que apriete y pague más impuestos para que por otro lado se estén mal utilizando o no se estén generando movimiento económico que ayude a generar empleo, que ayude a generar movimiento en la economía y retribución para los que para los que más necesitan, perdón. Sí, sino que vamos a entrar en un tremendo debate. ¿Sabe por qué? Porque simplemente el gobierno ahí poco o nada puede hacer, ¿no? En esto de la calidad del gasto porque, a ver, constitucionalmente tiene que hacer es las transferencias a los GACs. Pero cómo lo gasten ya es un tema que más bien en eso tenemos que ponernos de acuerdo, porque no es el gobierno, sino es una cuestión, un problema verdaderamente de Estado. Y ahí podemos hablar. En Machala van a hacer un tremendo, el mega concierto del año, ¿no? Con los artistas más caros del mundo. Pregunte usted si tienen 100% de cobertura de agua potable los machaleños, o tienen cubierto todas las obras de infraestructura y saneamiento básico. Simplemente no, pero traen pues al reggaetonero del momento, y no importa lo que cueste, los cientos de miles de dólares, porque no hay control en este país. Entonces ahí vamos a entrar en un verdadero dilema, ¿no? ¿Qué papel, qué rol
le toca a cada quien, porque el presidente Noboa pues no le puede decir, a ver, vamos a ver cómo estás gastando la plata, alcalde, a ver, ven acá, de qué manera. Entonces ahí hay organismos, ¿no? Y por ejemplo tiene que intervenir la Contraloría General del Estado, pues deberían de estar auditando, deberían de estar viendo la forma como se utilizan los recursos públicos, porque hay que privilegiar la plata y lamentablemente eso es lo que no ocurre en este país. Pero Alberto, solamente un comentario para construir sobre eso. Ni siquiera se debería controlar luego que se desembolsa el dinero. Y el presidente o el gobierno tiene que ponerle el cascabel al gato. Si más del 60% del presupuesto, que no es del gobierno, ese presupuesto lo generamos nosotros los ecuatorianos. Nosotros pagamos nuestros impuestos, nuestras contribuciones, como le quieras llamar, para alimentar esa gran burocracia. Entonces, lo que debe hacer el gobierno, porque hay que poner el cascabel al gato, lo que debe hacer es no controlar luego de que se entrega, sino antes de que se Antes. entrega, debe haber un análisis de una partida, un presupuesto, como el presupuesto general del Estado por cada gobierno autónomo, en el cual defina. Pero ¿cómo puede ser justo? Pues no tiene agua, pero tiene un buen concierto de reggaetón. Yo le he preguntado a usted por qué, ¿sabe por qué es de eso? Porque se está trabajando en la imagen política. Así es. Ya No se usted, está Estamos en trabajando en la elecciones. coyuntura, ya usted lo no en dijo. la coyuntura de la Están persona. pensando seguramente en una reelección. 7:17. Permítame, Verónica Landeta tiene otras inquietudes. A esta hora analizamos este tema tan importante con el analista tributario Freddy Ceballos. Ya se me adelantó porque quería que me diga efectivamente si esto, porque esto es una mecánica repetitiva, pues lamentablemente en nuestro país, quienes pues analizan el tema tributario, ya sabemos que al primer hueco fiscal siempre recurrimos al tema de incrementar impuestos, ¿no? Y de ver de dónde sacamos el dinero definitivamente para poder volver a llenar la caja. Y ya usted lo ha dicho, ¿no? Se llena la caja y esperemos que definitivamente pues estos recursos sean bien reasignados o bien utilizados. Y bueno, y ya usted habló ahí de la calidad del gasto. Pero esto en todo caso nos sitúa en un país que se volverá más caro. ¿Cómo entonces la gente puede definitivamente salir avante, y hablo de las familias ecuatorianas, en un país donde se va a volver más caro? De hecho, ya lo estamos viendo, hay poca circulación de billete, eso también lo hemos sentido, pues el que tiene uso de razón va y cambia y ya ve que eso se le evapora, entonces algo está sucediendo definitivamente con el tema del dinero y claro, nos volvemos un país más caro del que ya estaba. Y si usted se compara, pues estamos casi a la par de otros, de los Estados Unidos. Entonces, ahí cómo salimos adelante con el tema de la reactivación. Si bien queremos el subsidio focalizado, focalizar el subsidio del combustible para poder tener dinero, pero ¿cómo le hacemos para reactivar definitivamente el país? Y poder equiparar lo uno con lo otro, porque de lo contrario seguimos con la misma mecánica, ¿no? El gobierno sube impuestos, llena su caja fiscal, pero definitivamente después vemos que ese dinero se escapa, se fuga en cosas, en situaciones que ellos asumen y la población continúa esperando. Valeria, buenos días. Verónica. Verónica, buenos días, perdón. Sí, perdón, me equivoqué. Verónica, buenos días. No le quiero contestar con una de las pocas, ojo, de las pocas desde mi punto de vista, respuestas desatinadas que tuvo el señor presidente de la República al decir que toca trabajar más, día, noche, tarde, para ganar más, porque en realidad Sí, eso es una pero si fantasía, habría, bueno, una a lo mejor. irrealidad. Es una irrealidad justo por lo bien que usted dice, Verónica, porque no existe trabajo, o sea, no es un tema de vagancia, sino que hay falta de oportunidad. Por eso le digo, no le quiero contestar así, pero lo que sí le quiero decir es que lo que va a suceder en relación a su respuesta es que el ecuatoriano se va a adaptar a su realidad y lastimosamente, porque esto es una rueda económica, el ecuatoriano va a dejar de consumir. O sea, esa es la realidad dentro de lo que sucede. ¿Por qué? Yo le quiero hacer solamente un ejemplo a diferencia de lo que es del gobierno. Sin embargo, luego de el que haya estudiado, yo tuve la oportunidad de estudiar esta parte económica afuera o adentro, pero mi principal escuela ha sido la economía casera y la economía del día a día. Esto es como en su familia. Si ojalá, si mañana usted en su familia deja
de tener ingresos porque deja de percibir ciertos ingresos y sus gastos se inflan. Ojalá usted mañana pudiera acercarse, en este caso, al radio, al canal y decir, saben que como tengo más gastos, súbame en el sueldo. Eso es lo que hace el gobierno cuando se acerca a nosotros, contribuyentes, a pedirnos más impuestos. Lo que un hogar natural hace es mira casa adentro, y quiero insistir en esto, mira casa adentro, le dice a su esposo, a sus hijos, a Sí, todo lo que tiene a su lado y comienza a analizar esa calidad del gasto. Verónica, si mañana usted dejaba que sus hijos, usted se iba con sus hijos 3, 4 veces al mes al cine, ahora les dice, hijos, vamos a ir 2, sí, porque claro. usted tenía cierto tipo de hábitos, los comienza a disminuir. Con esto le contesto su pregunta original. ¿Qué es lo que sucede? Disminuye el consumo. Esa es la única Ya, forma pero hasta que pueda recuperar el ingreso. claro, disminuye el consumo hasta que pueda recuperar el ingreso. ¿Cuánto? Si revisamos las cifras, definitivamente no se ha podido recuperar nunca los ingresos. Y eso es una mentira, es una falacia. Se logró en algún momento cuando hubo ingresos extraordinarios por el tema petrolero, pero ahora ni siquiera estamos definitivamente siendo solventados por el petróleo. De hecho, hemos dejado ahí. Y hay situaciones difíciles ahora en ese segmento de la economía. Entonces, no es inteligente definitivamente de que se piense en una situación que puede obviamente aflojar recursos, aflojar dinero, pero que por el otro lado, pues obviamente pues todos estamos abocados a que lo que tenemos ahora a triplicarlo en gastos y en cosas. Digo que no es inteligente porque, claro, yo me voy a restringir, no voy a consumir, pero entonces ahí no se cumple el ciclo de la espiral económica. Porque si se sube por un lado impuestos y se hace por este lado este ejercicio, por el otro lado tiene que haber lo otro, pues, ¿no? Generarse oportunidades para que pueda haber esa rueda, ¿no? Para que pueda haber esa sinergia definitivamente en la economía, porque si no estamos hablando de lo mismo de los últimos años. O sea, Verónica, de una situación precaria para muchas familias. Verónica, la economía primero no se autorregula. Y en segundo lugar, la economía no necesariamente vive del incremento, ojo, sí vive de los impuestos, pero no vive necesariamente del incremento de los impuestos. Desde un concepto netamente técnico y económico, el mover o incrementar impuestos lo que ayuda es a pasar baches económicos, como lo dice la técnica. Sin embargo, al subir impuestos, el segundo paso y lo propenso para poder reactivar la economía es que estos impuestos sean reutilizados en la misma economía para que haya más movimiento Por eso. económico, para que el país se presente como una mejor opción, que el gobierno también ha apoyado y ha trabajado mucho en el tema de bajar el riesgo país, entre paréntesis. Adicionalmente, lo que se requiere y se provoca se debería provocar es mayor inversión extranjera. El gobierno se alimenta de impuestos, pero principalmente la economía se alimenta del movimiento económico, de la credibilidad que tiene el país para atraer inversión extranjera. Y esto no es el punto de la charla, pero también apoya y ayuda Claro. al mantenimiento de la dolarización. No solamente estamos hablando del hecho económico de que el PIB, el hecho económico de que la capacidad individual y del índice de precios al consumidor mejore en beneficio del consumidor final. Estamos hablando, como usted bien lo dijo, es una rueda económica. Entonces, como el papá no puede pedir incremento de salario todos los meses, lo que procura, a más de achicar y mejorar la calidad del gasto interno en su casa, es generar ingresos adicionales probablemente con sus hijos, probablemente con otro tipo de negocios aledaños, y en el caso del país, generar un país atractivo para recibir más dólares. Estas nuevas dólares van a generar más trabajo, estos nuevos trabajos van a generar más impuestos a título personal y a título de compañía. Es una rueda no viciosa, puede convertirse en Claro, viciosa, así pero la es. idea es que sea virtuosa, y será virtuosa cuando haya mayor credibilidad en el país. Y de esto, a pesar de que no necesariamente tampoco es el tema de la charla, va acompañado de la mano de la parte de seguridad física. ¿Cómo invierte usted $1.000.000 Claro. o $100.000 o $10.000 en un lugar donde mañana va a salir asaltado, robado, vacunado? Va todo de la mano. Solamente algo para terminar con el mayor de los aprecios. No podemos esperar, no podemos aspirar
a que un gobierno temporal de 15 meses cierre, tape un hueco que viene más de 20 años. Culpa de quien sea, no importa. Esa es nuestra realidad, esa es la realidad existente y sobre esa hay que trabajar. Claro que sí. Bueno, esperemos que definitivamente esas inversiones extranjeras, esos acercamientos que hizo el presidente con muchos países y que obviamente pues activaron el tema, por ejemplo, en el tema minero, que ya estamos teniendo el otro problema, que tampoco es parte de esta charla, pero que hay que aprender a ver. En todo caso, eso podría ser definitivamente algo que nos lleve a girar esa ruedita económica, porque si no, de lo contrario, pues estamos en un país caro donde tenemos que pagar más y no hay oportunidades, entonces va a haber más detenciones en las zonas fronterizas hacia los Estados Unidos. Esperemos que no, esperemos que definitivamente los tramos se cumplan y haya posibilidades de esa gran reactivación. Agradecerle Freddy por el tiempo, por estos conceptos, por orientarnos en torno pues a este tema. El analista tributario Freddy Ceballos nos acompañaba esta mañana. Que tenga un excelente día. Muchas gracias, Alberto. Buenos días con todos ustedes, siempre a su orden. Y no nos queda más que ser optimistas y seguir avanzando. Por Creo que supuesto. lo estamos haciendo de alguna forma. Hay Muy que buenos avanzar. días, que Dios les bendiga, que estén muy bien. A Buenos días. usted también, buen Gracias. día. 7:27 rápidamente antes de cerrar este primer tramo del diálogo matinal, comentarles, ¿no?